Bien, como habíamos planeado en la programación, esta semana vamos a ver algunos métodos de neutralización adicionales, diferentes pues a los de análisis de las mezclas de carbonatos, bicarbonatos, etcétera, ¿no? De hecho, pues no tan diferentes, porque hay un análisis que básicamente es una forma de aplicar el concepto de las especies alcalinas en las soluciones y es por la determinación de la alcalinidad. Este análisis es sobre todo aplicable a muestras líquidas y específicamente a las muestras naturales. De las especies que habíamos visto, las especies que se pueden presentar en forma natural son los carbonatos y los bicarbonatos. Estos pues se presentan en la naturaleza como producto de la interacción con las capas de la tierra y el agua, ¿no? Pues ellos llegan, porque son iones solubles, llegan a los cuerpos de agua, tanto a los superficiales como a los subterráneos, a través de la disolución de material mineral. Las fuentes pues son diversas, pero los principales carbonatos que se encuentran en la naturaleza son de los metales alcalinos como estos, o en algunos casos alcalinos como calcio y magnesio, ¿no? Estos se encuentran pues en forma natural. El La solubilidad pues de ellos es variante, ¿no? Los carbonatos de sodio y potasio son solubles, mientras que los carbonatos de calcio y magnesio son poco solubles. Los bicarbonatos sí también tienen variaciones en la solubilidad. Entonces, aunque en la naturaleza pueden existir, por ejemplo, carbonato de sodio, carbonato de potasio, de calcio, de magnesio, y lo mismo con los bicarbonatos, pues el análisis de la alcalinidad es básicamente una titulación con un ácido. Y esa titulación del ácido no puede distinguir la fuente de carbonato. No sabemos si sea de sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que como por convención, o sea, se combinó, la forma en la que se expresa el resultado es en miligramos por litro de carbonato de calcio. Así no sea la fuente exclusiva de carbonato. Y pues algo también contradictorio en esa definición es que el carbonato de calcio es insoluble, es ligeramente soluble, es muy poco soluble de hecho. Entonces, las unidades, pues muchas veces, aunque no tienen en cuenta la real fuente de los analitos, simplemente se establecen por facilidad en el tratamiento de los datos. Y ya les voy a mostrar pues eh, la facilidad que da expresar todo en miligramos de carbonato de calcio por litro. En cuanto a los tipos de alcalinidad, hay dos tipos que se analizan, la alcalinidad total, que en esencia pues está haciendo cuenta tanto de los bicarbonatos como de los carbonatos. Y el análisis entonces se hace a neutralidad completa o neutralización completa, ¿no? En términos pues más prácticos, básicamente la titulación se hace hasta pH 4. Y en términos de los indicadores, el indicador que se utiliza para determinar la alcalinidad total es el naranja de metil. Entonces, pues el análisis básicamente consiste en medir una cantidad de muestra, adicionar naranja de metilo y titular con un ácido estandarizado y anotar el volumen, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos que en términos de lo que se calcularía, el volumen gastado, nosotros lo hemos llamado volumen de presencia de naranja de metilo, pero pues digamos que en este contexto significa la titulación desde el principio, ¿no? O sea, no es que se agregue fenolftaleína como en el método Warder y luego el otro, no, sino que desde el principio se agrega naranja de metilo. O sea que tiene una pequeña variación con respecto a lo que hemos llamado volumen de naranja de metilo, ¿no? Porque en el método Warder es el volumen desde el final de la titulación con fenolftaleína hasta la neutralización completa, ¿no? Aquí es el volumen que se gasta desde el principio. Bueno, entonces, si ese volumen se multiplica por la normalidad del ácido que se usa, que puede ser clorhídrico o en algunos casos, creo que las técnicas normalizadas usan ácido sulfúrico.
Entonces digamos que simplemente normalidad del ácido, ¿no? Eso pues nos da equivalentes, ¿no? Equivalentes de ácido o equivalentes de base. En este punto es donde hacemos uso de la convención. Si se va a expresar el resultado como carbonato de calcio, entonces usamos el peso equivalente del carbonato de calcio. Y así como está, si el volumen está en mililitros, ese valor nos va a dar en miligramos, ¿no? Entonces, el peso equivalente sería con ¿cuántos equivalentes por mol? ¿Con uno o con dos para el carbonato de calcio? Y esa es la primera pregunta de hoy. Ahí serían con dos, no, profe. Claro, es por dos, porque recuerden, siempre que haya neutralización completa, el carbonato se está llevando hasta ácido carbónico, o sea que son dos. Listo. Y pues así como está, esto serían miligramos y habría que dividir por el volumen de muestra, ¿cierto? En litros. O si el volumen de muestra está en mililitros, pues tendríamos que hacer la conversión, ¿no? La conversión nos daría, a ver, si tenemos que llevarlo a litros, entonces esto nos daría que si esto está en mililitros, diríamos que 1000 mililitros son un litro, ¿no? Ya. Eso nos daría entonces la alcalinidad total en miligramos de carbonato por litro. Si queremos pues como reemplazar las unidades, pues podríamos hacerlo, ¿no? Entonces sería el volumen, presencia de naranja de metilo, multiplicado por la normalidad del ácido y pues el factor del peso equivalente, el carbonato de calcio tiene 100 gramos por mol, ¿no? Pero dividido 2, eso nos daría 50. Entonces sería 50 por este lado. Pero si queremos absorber ese factor de 1000, este factor subiría, ¿no? Y eso nos quedaría como 50.000, ¿no? Sobre el volumen de muestra. Y esto nos daría unidades de miligramos de carbonato de calcio por cada litro. Esta es la alcalinidad total. Si ustedes pues se fijan en internet o en libros de referencia, la alcalinidad total, pues tiene una formulita, así como está esta. Total, a ver. Alcalinidad total. Vamos a ver aquí si hay alguna parte donde esté la ecuación. Bueno, la alcalinidad total también se conoce como la alcalinidad M, significando pues que es el naranja metilo. A ver si aquí está alcalinidad total. Estoy buscando en Google si aparece. Aquí. Aquí hay unas ecuaciones. Por aquí hay uno, pero me parece un poquito sospechoso por mí. Bueno. Entonces dice que la alcalinidad, a la pregunta ley no total, bueno, y acá dice que es A por B, peso equivalente gramos, no, esto no está con el 50. Aquí creo que sí. Ya, aquí dice que la alcalinidad es, no, esta tampoco. Bueno, no aparece, pero tal vez esta. No, esto está muy complicado. Bueno, etcétera. La idea es que la alcalinidad total entonces se puede calcular de esta forma, como está aquí planteada. Tenemos el volumen de ácido que se gaste en presencia de naranja de metilo, la normalidad del ácido que se use, este 50.000 que aparece como el peso equivalente del carbonato, que es 100 sobre 2, y multiplicado por el factor de conversión de estos mililitros a litros. Entonces, en este caso, todas las unidades de volumen estarían en mililitros, ¿no? Serían mililitros. Entonces, eso nos daría miligramos de carbonato de calcio por litro. Bueno, el otro tipo de alcalinidad es conocida como la alcalinidad a la fenolftaleína o también conocida como la alcalinidad debida a los carbonatos. En ese caso, básicamente la titulación se hace en las mismas condiciones
midiendo una cantidad de muestra, agregando ácido, pero en presencia de la fenolftaleína como indicador. Entonces, esa alcalinidad se conoce como la alcalinidad a la fenolftaleína. La forma, pues, de calcularla sería similar, es decir, el volumen de ácido gastado en presencia de fenolftaleína multiplicado por la normalidad del ácido. Y en este caso, pues como es un solo equivalente, sería 100, ¿no? Y con el 1000 de abajo, pues sería 100.000 sobre el volumen de muestra. Y esto nos da las mismas unidades. Entonces, tanto la alcalinidad total como la alcalinidad de la fenolftaleína se determinan simplemente en unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro, pero lo que cambia es la cantidad de protones, ¿no? En este caso sería uno solo para esto. Entonces, la alcalinidad total o la alcalinidad a la fenolftaleína, pues son dos parámetros que nos permiten evaluar la composición de la muestra en cuanto a las especies alcalinas que están presentes. Cuando se titula en presencia de fenolftaleína, pues está la alcalinidad a la fenolftaleína o de los carbonatos, y cuando se titula en presencia de naranja de metilo, se está titulando todo, ¿no? Los carbonatos y los bicarbonatos o cualquier otra especie alcalina que haya en la solución. Entonces, básicamente los cálculos serían similares, solamente cambiando el número de equivalentes que se titula en cada caso. La alcalinidad entonces es una medida de qué tanta, en este caso, carbonatos y o bicarbonatos hay presentes en la muestra. Hay algunas matrices en las que, por ejemplo, se pueden determinar cosas como la alcalinidad en muestras diferentes a soluciones o a muestras de agua. Por ejemplo, se puede determinar la alcalinidad en leche. En ese caso, la forma de expresar la alcalinidad en algunos componentes, aunque la leche no es muy, a ver, ¿en qué compuesto sería como relevante la alcalinidad? En las leches no es muy común la alcalinidad, pero sí, por ejemplo, la acidez. La alcalinidad también puede ser en compuestos como, no sé, en jabones. Entonces, básicamente lo que se hace es lo mismo. Se toma la muestra, se adiciona agua pues para disolverla, se agrega el indicador y se titula y se expresa pues en las unidades correspondientes. Cuando se trata de la acidez, pues básicamente el proceso es contrario, ¿no? Normalmente es un pH inicial que es ácido y se lleva hasta un pH neutro. Por ejemplo, en el caso de la leche, en el caso de la leche, la titulación se hace pues en presencia de fenolftaleína, pues no interfiere porque pues se agregan unas gotas de fenolftaleína. El pH de la leche normalmente es un poco ácido por el ácido láctico. Cuando se agrega una base que sería el titulante, pues el pH se comienza a incrementar hasta que alcance el valor de la fenolftaleína o hasta que se ponga ligeramente rosada. Y pues en la leche es fácil de ver pues por el color blanco de la leche y por el cambio rosado que da la fenolftaleína. En ese caso, la acidez en ese tipo de muestras, pues el resultado sería, tendríamos una normalidad de la base que fue la usada, ¿cierto? Y el volumen de base que se gastó. El peso equivalente depende de el compuesto que sea el que por convención se defina como el causante de la acidez. Entonces, en el caso de la acidez en la leche, las unidades en las que se expresan serían, por ejemplo, en gramos o miligramos por litro de ácido láctico. Por lo tanto, en la fórmula sería el peso equivalente del ácido láctico. Entonces son relaciones que se pueden encontrar y pues esto se divide por el volumen de muestra que haya sido titulado.
y esto nos daría como la acidez en la leche, ¿no? Y lo mismo para otros compuestos básicos o ácidos. Lo único que cambia en cada caso es la forma en que lo exprese. Bueno, y si el titulante es una base o un ácido, pero básicamente aquí está la diferencia. Busquemos el ácido láctico para que tratemos de definir el... aquí está el ácido láctico. El ácido láctico, como pueden ver acá, es un ácido monoprótico. El protón es este, ¿sí? Entonces tiene solamente un equivalente por mol y su masa molar es de 90. O sea que aquí, si quisiéramos expresar la acidez de la leche, sería la normalidad de la base que se usa por el volumen de la base y el peso equivalente sería 90, ¿no? Si tenemos el volumen de muestra en mililitros, pues aquí aparece el 1000, ¿no? Y aquí estaría el volumen de muestra en mililitros. Y esto nos daría unidades de miligramos por litro de ácido láctico. Tal vez si estas unidades son muy grandes, no se use miligramos por litro, sino gramos por litro, en cuyo caso la única diferencia estaría que ambos estarían en mililitros y eso al final se cancela, por lo tanto, sin multiplicar por el 1000, si los volúmenes están en mililitros, simplemente sería así. Entonces, si buscamos, por ejemplo, la acidez en la leche, a ver si por acá está la fórmula. Realmente aparece el 90 por ahí. Entonces, aquí está. Aquí está. Estos son productos. Esto es de donde, México, sí. La normalidad. Aquí está la ecuación. Entonces, aquí la pueden ver. La acidez en gramos por litro de ácido láctico sería volumen por normalidad por el 90, que es el peso equivalente del ácido láctico, dividido M, que es el volumen de muestra. Y aquí, de hecho, está, ¿no? P es el volumen de hidróxido de sodio, que es la base que se usa. N es la normalidad de la solución de hidróxido. M es el volumen de muestra que se toma. Y 90 es el peso equivalente del ácido láctico. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que en muchos análisis químicos, las unidades en las que se expresa el resultado, pues tratan de ser un poco consistentes con la composición real de la muestra, pero en ocasiones simplemente es una convención. En el caso de la leche, pues se supone que lo que da acidez a ella es el ácido láctico, por eso se expresan unidades de ácido láctico y de ahí ven el 90. En el caso de la alcalinidad de diferentes muestras, por ejemplo, la alcalinidad en agua, se supone que el carbonato de calcio es la fuente principal de alcalinidad, aunque hayan bicarbonatos presentes en el agua. De hecho, las unidades de la dureza del agua también son en carbonato de calcio, pero pues eso será tema de una próxima, realmente de los temas de formación de complejos. Ahí analizaremos lo que se trata de la dureza del agua y por qué las unidades son también carbonato de calcio. Bien, ¿qué preguntas tienes sobre esto? La forma de expresar resultados en análisis de neutralización de ácido base. ¿Preguntas? Profe, el 90 es por el peso equivalente, ¿cierto? Del ácido láctico, particularmente. El ácido láctico pesa 90 y tiene un solo protón, o sea que es 90 sobre 1. Pues no sé por qué a veces colocaba como 90.000 o algo así. Lo que pasa es que aquí puse 90.000 si son en miligramos por litro, pero si es en gramos por litro, es 90. El 1000 era para la conversión de los mililitros a litros. Ah, listo. Pero bueno, lo que le decía a uno de sus compañeros, yo no quiero que ustedes se acostumbren a usar fórmulas. De hecho, yo no me memorizo las fórmulas. Solamente, digamos que la forma de recordar es algo como esto. Equivalentes, pues hay varias formas de calcularlo. Uno es normalidad por volumen, ¿cierto? Si yo quiero tener masa, lo que debo hacer es multiplicar los equivalentes por un peso equivalente, ¿no? O sea que en general la masa será equivalentes, que es normalidad por volumen, y eso se multiplica por el peso equivalente. Esto es lo único que debemos recordar. Si yo tomo la normalidad, la multiplico por el volumen del valorante y multiplico por el peso equivalente, eso me va a dar gramos de ¿qué? Depende de esto. Este será el peso equivalente del analito. Para el caso particular del ácido láctico, el peso equivalente le era 90. Para el caso particular del carbonato de calcio, el peso equivalente era 50, porque era 100 sobre 2.
Entonces, aquí es donde está la diferencia en lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, esto es como un adelanto al otro tema que vamos a ver ya a continuación. Si yo quiero expresar esto en porcentaje de nitrógeno, pues la masa de nitrógeno, ¿a qué será igual? Pues será normalidad del valorante por el volumen del valorante y por el peso equivalente de nitrógeno. Entonces miren que lo que le da la identidad a la masa de qué es el peso equivalente que use. Y pues eso dependerá de cuántos equivalentes por mol, ¿no? Eh, es precisamente el análisis que vamos a abordar a continuación. Es el análisis de nitrógeno. El análisis de nitrógeno es un análisis muy importante, sobre todo porque el nitrógeno está relacionado con los aminoácidos y a su vez con las proteínas. Cuando se hace el análisis de proteínas de, por ejemplo, un alimento, realmente no es que se cuantifique cuántas proteínas de alguna clase tiene ese compuesto. Realmente es un promedio, porque recuerdan que las proteínas están constituidas de aminoácidos y los aminoácidos pues todos tienen nitrógeno por el grupo amino. Entonces realmente lo que se analiza es el contenido de nitrógeno e indirectamente se relaciona con el contenido de proteínas. Pero pues para relacionar el nitrógeno y las proteínas hay que tener en cuenta qué aminoácidos son los que están en la proteína, porque es que los aminoácidos tienen diferentes composiciones de nitrógeno y eso es lo que quiero mostrarles. Listas de aminoácidos. Vamos a ver si aquí está una tablita de estas. Aquí están los esenciales. Entonces, yo creo que podemos acá para ver esto. Bueno, aquí hay algunos aminoácidos. Está, por ejemplo, la arginina, la histidina, la lisina. Bueno, si se fijan, por ejemplo, la arginina tiene 1, 2, 3, 4 nitrógenos, mientras que la histidina tiene 3, o mientras que la lisina tiene solamente 2. O sea que el porcentaje de nitrógeno en arginina es diferente al porcentaje de nitrógeno en la histidina y diferente al porcentaje de nitrógeno en la lisina. Lo mismo que para estos. El ácido aspartico tiene solamente un nitrógeno y lo mismo el ácido glutámico. Entonces, si yo tengo una proteína que tiene, por ejemplo, supongamos que esa proteína tiene estos 5 aminoácidos, pues dependiendo de cuál de estos 5 sea el más abundante en esa proteína, pues la composición o el porcentaje de nitrógeno en esa proteína va a ser diferente. Entonces es complejo decir que simplemente analizando el contenido de nitrógeno se puede calcular cuánto hay de cada aminoácido, porque es que solamente medimos el nitrógeno y ese nitrógeno puede provenir de todo esto. Y eso pues está pues por el método de análisis que ya les voy a mostrar. Entonces, lo que estoy anticipándome es al hecho de que el análisis de nitrógeno, así provenga de los aminoácidos, no me permite establecer exactamente la composición de una muestra particular. Sin embargo, para ciertas muestras, más o menos se conoce qué aminoácidos la constituyen. De forma que con saber qué aminoácidos y en qué proporción están esos aminoácidos en un tipo de proteína, yo puedo relacionar el contenido de nitrógeno con cuánto de esa proteína hay. Entonces vamos a comenzar a abordar eso, el análisis de nitrógeno. Para el método que se utiliza es un método de neutralización. Ese método se conoce como el método de Kendall y se escribe así. Una L acá, Kendall. Ese método básicamente descompone la muestra a través de una digestión. Entonces, supongamos que yo tengo la muestra y en esa muestra tenemos diferentes átomos o especies, por ejemplo. Si es una muestra orgánica, tendrá carbono, hidrógeno, nitrógeno principalmente, ¿no?
El primer paso es descomponer esa muestra mediante una digestión. Esa digestión es una digestión que se presenta en un medio bastante ácido, ácido sulfúrico, y a veces se utiliza un catalizador para que esa descomposición se dé. Como producto de esa digestión se obtiene el nitrógeno en forma de amoníaco, pues por el pH tan bajo que hay en el medio, y todo lo demás es descompuesto en CO2 y agua. O sea, el carbono sale como CO2, el hidrógeno sale como agua y otra parte como el amonio. Todo el nitrógeno que haya en la muestra va a convertirse cuantitativamente en en el nitrógeno del amonio. Como sabemos, el grupo amonio es un grupo eh, ácido. Entonces, el siguiente paso en el método de Kendall es la neutralización del NH4, que es una especie alcalina, perdón, ácido. Entonces, digamos que este es el primer paso. En el primer paso, la muestra se somete a una digestión fuertemente ácida con un catalizador. De hecho, esa temperatura de ebullición se calienta fuertemente eso, y eso hace que todo el nitrógeno que haya en los aminoácidos que constituyen esas proteínas, o la muestra en general, se convierta en NH4. En el segundo paso, se neutraliza el NH4. La reacción es esta: el NH4 se neutraliza con hidróxido, se produce amoníaco y se produce agua. Ese amoníaco, pues también se produce cuantitativamente a partir de ¿no? Aquí pues quiero seguir el rastro del nitrógeno. Entonces el nitrógeno se convierte en amoníaco. El tercer paso del método es una destilación del amoníaco. En ese caso, esa neutralización de la destilación de ese en NH4 está seguida de la neutralización. Básicamente lo que se hace es que este NH4 se recoge sobre un ácido. Bueno, entonces en la recolección sobre el ácido lo que sucede es esto: el amoníaco reacciona con ácido y se convierte nuevamente en NH4. Y aquí le sigo el rastro a el nitrógeno. Bueno, en este punto de la destilación y la neutralización y la recolección sobre el ácido, este ácido es medido. Es decir, yo adiciono un volumen de ácido conocido y la concentración del ácido también debe ser conocida. En este punto es donde inicia la cuantificación. En los puntos o en los pasos anteriores yo no había hecho ninguna titulación ni ninguna medición. Entonces, repaso. Primero se hace una digestión para destruir toda la muestra y convertir el nitrógeno en NH4, el proveniente de todas las fuentes, de los aminoácidos, etcétera, ¿no? El carbono y el hidrógeno pues se van convirtiendo en CO2 y agua. Luego, ese NH4 se neutraliza con OH y se desprende amoníaco. Este paso, pues aquí aparece pues, muy simple, debe llevarse a cabo de forma que se eviten las pérdidas del amoníaco. Recuerden que el amoníaco es un gas. Entonces,
Cuando está el NH4 está en solución, está fuertemente acidificado porque la concentración de ácido sulfúrico que se usa en esa digestión es bastante alta. Entonces está en forma iónica en la solución. Pero cuando se neutraliza con un exceso de OH, pues se comienza a desprender amoníaco. La forma en la que se garantiza eso, el recipiente en el que se hace la digestión es un recipiente que se conoce como un balón Kendall, precisamente por lo que se lleva a cabo dentro de él. Entonces, digamos que aquí tengo una solución y el montaje es más o menos este. Aquí tengo un tapón por medio del cual, con un embudo de separación, se adiciona hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio va a caer acá y aquí se va a comenzar a desprender NH3. Esto está conectado a un condensador. Y aquí es donde está la solución que contiene el ácido, que es la del siguiente paso. Esto está sumergido dentro de la solución. Entonces voy a poner esto como verde acá. Entonces el amoníaco sigue toda esta trayectoria. Yo quiero hacer énfasis en el montaje. El amoníaco sigue por acá, aquí se condensa. Realmente es un gas, pero aquí se condensa el líquido que viene acompañando al amoníaco. Y acá el amoníaco se neutraliza, o sea que en este frasquito de acá es donde ocurre esto. El NH3 que se produjo, que se desprendió por la neutralización, va a llegar a neutralizar el ácido que está allí. O sea, el ácido se mide, o sea, yo agrego, no sé, 50 mililitros de ácido 0.1 normal. Cuando el amoníaco se burbujea dentro de esa solución, reacciona con el ácido. Y en la última parte, ahora sí se titula, o sea, la titulación del exceso de ácido. Y pues se hace con una base, ¿no? Entonces, en ese caso yo tengo el ácido, reacciona con el hidróxido y se produce agua. Este ácido es el que sobra del paso anterior. Aquí se termina entonces la cuantificación. Aquí también hay cuantificación. Este proceso es un poco demorado. Digamos que la digestión puede tardar un par de horas. En la destilación se invierte en unos 10, 15 minutos, depende pues del equipo que se tenga. De hecho, esta destilación muchas veces se hace con arrastre de vapor. Aquí internamente se coloca o se burbujea vapor de agua que está entrando, revuelve la solución para sacar todo el amoníaco y llevarlo acá. Y pues después de que se haya neutralizado ese amoníaco, está la titulación. Entonces, digamos que el paso 2 y 3 se dan simultáneamente. Cuando se adiciona a esta solución hidróxido de sodio, se desprende el amoníaco e inmediatamente comienza a burbujear sobre el ácido, más bien al interior de la solución del ácido, neutralizando una parte del ácido y el resto del ácido sobra. Entonces, ¿cómo se cuantifica el amoníaco, no? Si se fijan, yo pues estaba tratando de seguir el rastro al nitrógeno, ¿no? El nitrógeno todo pasó de la muestra al NH4. Todo ese NH4 se convierte en NH3 porque el hidróxido está en exceso. Y todo ese NH3 reacciona estequiométricamente con el ácido. Por lo tanto, esto se trata de una titulación por retroceso. O sea, esto es un retroceso. Recuerden que en la titulación por retroceso se adiciona una cantidad de un compuesto, en este caso el ácido. Ese compuesto reacciona con el analito y luego se titula el exceso de ese compuesto, o en este caso el del ácido. Entonces, podríamos decir que los equivalentes añadidos, ¿de quién? En este caso de H más, son iguales a los equivalentes que reaccionan más los equivalentes que sobran, o el exceso. Entonces, en cuanto a relacionarlo con lo que se mide, esto es lo que hay dentro del matraz o Erlenmeyer que hay acá.
que puse como en verde, esta es la cantidad de ácido que hay acá y se mide en términos de normalidad y volumen. O sea que esto sería la normalidad del ácido multiplicado por el volumen medido, ¿no? O sea, lo que se colocó dentro de ese recipiente. Bueno, ¿con quién reacciona el ácido? Pues aquí podemos ver que el ácido reacciona con el NH3, ¿sí? Con el amoníaco. O sea que esto será igual a los equivalentes de NH3, que son los que reaccionaron con el ácido. Y el exceso, pues sería simplemente la normalidad de la base usada por el volumen de la base. Entonces, de esta forma se cuantifica el amoníaco. Y pues hay algo que, bueno, yo voy a escribir la fórmula o lo que se obtiene a partir de esto. Los equivalentes de amoníaco serían normalidad del ácido por el volumen de ácido medido menos la normalidad de la base por el volumen de la base gastado en esa titulación. Y de esta forma se calculan pues los equivalentes de amoníaco. Algo importante de resaltar es que si se fijan, voy a volver acá a seguir el rastro del nitrógeno. Estoy cuantificando ya con la expresión que les acabo de mostrar, estoy cuantificando el NH3. Pero si se fijan en la reacción anterior, cada mol de NH3 viene de una mol de NH4. Por lo tanto, yo podría directamente decir que los equivalentes de NH3 son iguales a los equivalentes de NH4. El enlace, pues, es el nitrógeno, ¿no? Y si se fijan de nuevo en la primera ecuación, donde está la digestión, cada mol de NH4 fue producida por una mol de nitrógeno que había en la muestra. Entonces, de allí podemos finalmente establecer que esto es exactamente igual a los equivalentes de nitrógeno, porque la relación es de 1 a 1, pues, entre todos. Entonces, dicho de esa forma, diríamos que los equivalentes de nitrógeno son iguales, normalidad del ácido, por el volumen de ácido medido, menos la normalidad de la base por el volumen de la base que está siendo usado para esa titulación. Y de esta forma calculamos los equivalentes de nitrógeno. Recuerden que si queremos convertir eso en masa de nitrógeno, necesitamos el peso equivalente del nitrógeno. En ese caso necesitamos saber cuántos protones, si quieren de esa forma, es que está tomando el nitrógeno en la reacción. Y pues no me quiero devolver mucho, yo creo que aquí lo podemos ver. Observen que cada mol de nitrógeno produce una mol de amonio. Y el cambio durante la neutralización es solamente de un protón. ¿Sí? Porque el nitrógeno como tal no es que esté absorbiendo 4 protones, no. Cada mol de amonio fue producida por una mol de nitrógeno. Y el amonio es que es capaz de la transferencia de un protón. Por lo tanto, el peso equivalente del amoníaco será con un solo equivalente. Precisamente aquí es donde se resalta eso, ¿no? Que es que cada mol de nitrógeno produce una mol de amonio y una mol de amonio es capaz de convertirse en amoníaco con la transferencia de un solo protón. Entonces, dicho de esta forma, ya podemos calcular esto, ¿no? Que sería normalidad de esto por el volumen medido menos normalidad de la base por el volumen de la base y aquí multiplicaríamos por el peso equivalente. El amoníaco, pero el nitrógeno pesa 14 gramos y es un solo equivalente. Y así calculamos entonces la masa de nitrógeno. Entonces miren que el método es un método indirecto. Yo no estoy analizando nitrógeno. Finalmente lo que estoy analizando es amonio. Pero durante la digestión, cuantitativamente todo el nitrógeno se convierte en amonio. Y allí pues viene, aunque expresemos el resultado de nitrógeno, el análisis es de amonio, ¿no? Parecido al caso que les mostraba anteriormente. Aunque yo analice bicarbonato y carbonato, lo expreso como si fuera todo carbonato. Entonces, aquí puedo calcular la cantidad de nitrógeno. Y pues el porcentaje de nitrógeno en una muestra, si es sólida, sería la masa de nitrógeno sobre la masa de muestra y pues multiplicada por 100. Y esto me da el porcentaje
de nitrógeno. Bueno, ya en las unidades adecuadas, ¿no? Porque si aquí arriba esto está en mililitros, esto está en miligramos, ahora que pasa a los gramos, o poner la masa de muestra en miligramos, ya pues lidiaríamos con eso. Este es el método directo de análisis de nitrógeno por el método de Kendall. Hay otro método alternativo que se conoce como la modificación de la acida. Es el método, no, perdón, la modificación del borato, no de la acida. Estoy pensando en la determinación de oxígeno disuelto. Modificación del borato o del ácido bórico. El cambio es sutil. ¿En dónde está el cambio? O sea, la digestión es igual. La digestión es igual a la anterior, ¿no? Es decir, en ácido sulfúrico, calentado a una concentración alta, con un catalizador, punto de ebullición, todo eso. En donde hay cambio es en la segunda, bueno, en la segunda parte la neutralización tampoco es diferente, es decir, el NH4 se le agrega hidróxido de sodio pues digamos que el segundo paso es el mismo también. O sea, el segundo paso es igual. Es decir, se agrega OH y la reacción es para que el NH4 más reaccione con el OH y se produzca amoníaco. La diferencia está en que en el recipiente, ese es el tercer paso, en el recipiente, en el Erlenmeyer, donde se recoge la solución, aquí estaría burbujeando el NH3. O sea, aquí hay burbujitas del NH3. El cambio está aquí. ¿En qué solución? En el caso anterior era un ácido medido. En este caso, lo que hay allí es ácido bórico. El ácido bórico es HBO2 y se utiliza una solución como el 4% de ácido bórico. Lo que sucede con el ácido bórico es una reacción en la que el NH3 reacciona con el ácido bórico y produce NH4 más este ion borato, BO2. Profe, Sí. es que no sé, como que me perdí un poquito. Usted ahí está haciendo como un resumen más detallado de la destilación del NH3. No, les estoy mostrando que hay un método que se llama la modificación del borato y hay algo diferente Ya, en cuanto al método con respecto al anterior. vale, listo. O sea, este método se conoce como el método de Kendall de la modificación del ácido bórico. El método se diferencia del anterior en los dos primeros pasos son exactamente iguales a los del paso anterior. En el tercer paso del anterior, si lo recuerdan, Sí, la era donde se solución, hacía la destilación. eso, donde se recoge el destilado tenía una solución de ácido, ¿sí? En este caso, en la modificación del ácido bórico, la solución donde se recoge el destilado tiene ácido bórico y esta es la reacción que ocurre, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En el paso 4, la titulación es del ion borato. Entonces, digamos que el ion borato se puede titular con ácido y esto pues lo convierte nuevamente en ácido bórico. El indicador pues que se usa es un indicador verde, creo que es el verde solo una mezcla. A ver si está por aquí el indicador. Se conoce como indicador mixto. Ese indicador mixto, a ver cuál será este. Sí, es como verde o como crisol, creo que se usa para esa titulación. Pero bueno, entonces aquí lo que yo cuantifico, la cuantificación está solamente acá. Yo sé la normalidad del ácido que uso en la titulación y pues por medio de la titulación determino cuánto ácido se gastó. Entonces la cuantificación es solamente en el último paso. Esta no es una titulación por retroceso.
Entonces, pues quiero seguir digamos, el curso de los cambios que hay de lo que finalmente se valora. Entonces tenemos nitrógeno de la muestra, ¿no? Ese nitrógeno en la digestión se convierte en NH4. Luego ese NH4 se convierte en NH3, ¿sí? Luego ese NH3 por la reacción con el ácido bórico se convierte en ion borato y finalmente nuevamente a ácido bórico. Y la medición se da es en el último paso, es decir, aquí es donde se cuantifica el ácido, o sea, este es el que se cuantifica. Entonces miren que finalmente en este método de la modificación de la ácida, lo que se está midiendo es borato, no nitrógeno. Pero miren que a través de esta serie de conversiones, un equivalente o una mol de borato corresponde exactamente a una mol de nitrógeno. Entonces, de esa forma, pues la relación es más simple. Podemos decir que los equivalentes de nitrógeno son iguales a los equivalentes de borato, ¿no? Pero pues sabemos que el borato reacciona, de acuerdo a esta reacción, reacciona con el ácido. O sea que esto finalmente será igual a los equivalentes de ácido. Y comparando pues esas dos cosas o todas esas cuatro, llegamos a decir que los equivalentes de nitrógeno son exactamente iguales a los equivalentes de ácido. Por lo tanto, en el método de la modificación de la ácida, simplemente diríamos que los equivalentes de nitrógeno serán iguales a la normalidad del ácido gastado en esa última titulación por el volumen de ácido que se usó. Y la masa de nitrógeno será la normalidad del H más por el volumen del ácido que se gastó y por el peso equivalente del nitrógeno. Y pues en el caso también es 1, ¿no? Pues porque debido a que cada mol de nitrógeno produce una mol de amonio y en la reacción aquí de neutralización solamente se está cambiando un protón. O sea, el número de equivalentes por mol para nitrógeno será 1. Entonces, pues lo otro será lo mismo. Entonces, simplemente hay que identificar cuál de los dos métodos se está aplicando. Si es el método directo, la forma de identificarlo es porque se adiciona ácido desde el comienzo medido, el ácido reacciona con el amonio y lo que se titula es el exceso de ácido. Es decir, la titulación es con una base. Voy a ponerlo acá. Se titula con una base en el método original de Kendall. En la modificación con el ácido bórico, lo que se hace es recoger el nitrógeno, perdón, el amoníaco, sobre borato, sobre ácido bórico, produciendo borato cuantitativamente. Es decir, aquí se titula con ácido. Y esa es la diferencia, así como de primera mano, la diferencia entre los dos métodos está. En el primero se titula con una base, el exceso de ácido, y en este se titula con ácido, el ion borato producido de la reacción con el amoníaco. Y pues la anterior es una reacción por retroceso o una valoración por retroceso e implica esto, ¿no? La resta de los equivalentes añadidos menos los equivalentes que sobraron. Mientras que la modificación del ácido bórico es una valoración directa y simplemente la normalidad por el volumen del ácido, por el peso equivalente del nitrógeno, nos da la masa de nitrógeno. Y ya pues después será convertirlo a porcentaje dividiendo por la cantidad de muestras, ya sea en masa o en volumen. Bien, ahora, ¿cómo es que yo puedo relacionar el contenido de nitrógeno con el contenido de proteína? Pues como les decía, el contenido de nitrógeno en los aminoácidos es más o menos conocido, ¿no? Porque se saben cuáles son la cantidad de los aminoácidos, eh, pero la composición de las proteínas también más o menos se tiene establecido. Entonces, digamos que yo hago un análisis de porcentaje de nitrógeno, ¿no? Pero si ese porcentaje de nitrógeno yo lo multiplico por un factor, ese factor hace que yo pueda calcular un porcentaje de proteína. Ese factor depende de la composición de la proteína. Recuerden que las proteínas son polímeros, ¿no? De aminoácidos.
y que dependiendo de qué tanto tenga de uno o de otro aminoácido, la composición será diferente y pues el tipo de proteína diferente. Esos factores están convenidos y esa convención depende del tipo de muestra. Por ejemplo, si yo hago el análisis de porcentaje de nitrógeno en una muestra de leche, el factor para convertir el nitrógeno de la leche en proteína de la leche está definido y se encuentra tabulado. Si, por ejemplo, hago la determinación de nitrógeno en un cereal, en arroz o algo así, el porcentaje o el factor para convertir porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína también es conocido. Entonces, vamos a buscar unas tablas como esta. A ver, proteína, no, nitrógeno a proteína. Bueno, factores de conversión, aquí hay algunos. Vamos a ver si esto nos da lo que está buscando. Bueno, factor de conversión de nitrógeno a proteína. Esta es específicamente para insectos. Entonces, si esta muestra de insectos se le determina el porcentaje de nitrógeno, pues habrá un factor que, a ver cuánto es. Aquí hay varios. A ver, según los estudios, estos son los KP. Bueno, ¿dónde están los factores? Bueno, no, esta no era. Pero bueno, esta es una muestra bastante peculiar. Yo convierto el porcentaje de nitrógeno a... Vamos a ver si hay... Habla de conversión de nitrógeno a proteína. Tal vez esto nos dé mejores resultados. Bueno, aquí hay algunos de la FAO. Entonces, por ejemplo, aquí están los factores. Pues para cereales, como trigo, esta tabla está como muy chiquita, no se alcanza a ver. Para harina integral o harina normal, el factor de conversión es 5,83. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el porcentaje de nitrógeno en masa y multiplico por 5,83, tengo el porcentaje de proteína en esa harina. Si es, por ejemplo, arroz, el factor es 5,95. Si es, por ejemplo, carne, seguramente las carnes tendrán un contenido más alto, mismo sabes si por acá. Leche, el factor es 6,38. Otros alimentos, 6,25, seguramente serán carnes, quesos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, los factores de conversión, pues, son obtenidos como a partir de la composición promedio de las proteínas que constituyen el alimento en particular. Entonces, ven que básicamente el análisis del nitrógeno y para convertirlo a proteína simplemente se multiplica por un factor y se convierte en porcentaje de proteína. Y así se analiza el porcentaje de proteína en algún tipo de muestra. Es indispensable conocer el factor que me relaciona el porcentaje de nitrógeno con la proteína. Porque, pues, en el método, en la digestión, ese nitrógeno viene de todos los aminoácidos que estaban presentes en la muestra y vendrá en diferentes proporciones dependiendo de qué aminoácido sea y cuánto de cada aminoácido hay presente en esa proteína. Entonces, este es el método de Kendall, tanto el método original como el método que es conocido como el de la modificación de la ácida. En los ejercicios propuestos del AIRES, creo que ya se dieron cuenta que yo les puse unos ejercicios allí y hay algunos resueltos y algunos que están propuestos para que ustedes los resuelvan. Hay algunos de estos, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de esos ejercicios que hay allí. Entonces, vamos con esto. Esto es lo que está allá. Estos no eran, es el otro. Este. Los ejercicios de nitrógeno y proteína están como por acá. Comienzan en el 33. Entonces, vamos a leer el 2433. Dice, una muestra de leche desecada que pesa exactamente 1 gramo. O sea que la leche o estaba en polvo o se secó antes para convertirse en polvo. Entonces, se pesa 1 gramo, ¿sí? Se analiza por el método de Kendall. El amoníaco se recoge en 50 mililitros de ácido de esta concentración. El exceso de ácido gasta esto. O sea, si ustedes ven eso, automáticamente deben pensar que el método es el original, porque se titula con una base y se mide una cantidad de ácido que es la que está en donde se recoge, ¿no?
Adicionalmente nos dicen el factor de conversión del nitrógeno en proteínas es de 6,38. Ahí estará eso de acuerdo a lo de la FAO. Vamos a ver, leche. Leche, ¿dónde está leche y queso? 6,38. Es el mismo, ¿no? Sí, 6,38. Entonces, vámonos con ese ejemplo. Entonces, es el ejercicio 2433. Bueno, ¿qué datos necesitamos de ahí? Sabemos, es el método de Kendall el original, ¿cierto? La masa de muestra es de 1 gramo. Eso lo necesitamos. La normalidad del ácido clorhídrico es 0,122 normal. El volumen de ácido clorhídrico que se usó para recoger sobre él el amoníaco fue de 50 mililitros. Ahora, después de que se neutralizó parte del ácido, se usa hidróxido de sodio. NaOH, la normalidad es de 0,145, normal. Y el volumen de hidróxido de sodio que se gastó en esa titulación fue de 20,7 mililitros. Y el factor de conversión de nitrógeno a proteína es de 6,38. Y nos piden calcular el porcentaje de proteína en la muestra. Eso es todo, ¿no? Bueno, entonces, es el método de Kendall de el retroceso, o sea, el original. Se agrega ácido, ¿cuánto? Esto, de esta normalidad, este volumen. Y el exceso de ácido se titula con hidróxido de sodio de esta normalidad y se gastó este volumen. Y pues ya con eso deberíamos ser capaces de calcular el porcentaje. Bueno, entonces, los equivalentes de nitrógeno, ¿no? Recuerden que se calculan por diferencia, es decir, sería la normalidad del ácido por el volumen de ácido. Eso es lo que se añadió, menos el exceso, que sería la normalidad del hidróxido por el volumen del hidróxido. Entonces aquí tenemos ácido 0,122, volumen que se adicionó 50 mililitros, hidróxido de sodio que se usó 0,145 y el volumen gastado fue de 20,7 mililitros. Y eso nos da unos equivalentes de nitrógeno. ¿Cuántos equivalentes? ¿Cuánto les da eso? 3,098. 3,098. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esos son mili equivalentes porque los volúmenes están en mililitros, ¿no? Ahora, para convertir eso a miligramos de nitrógeno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar esos por el peso equivalente, ¿no? Y el peso equivalente del nitrógeno son 14 gramos y recuerden que es un solo equivalente. Y así tendríamos los miligramos de nitrógeno. ¿Cuántos miligramos? 43,379. 43,379 miligramos, ¿no? De nitrógeno. Y el porcentaje de nitrógeno será igual a esos miligramos, Sobre la masa que da. eso, sobre la masa de muestra, que era 1 gramo, ¿no? 1 gramo que son 1000 miligramos. Esto es 1 gramo de muestra, ¿no? Por 100. Esto da 4,3379. Sí, es 4%, ¿no? Y pues el último paso es convertir eso a porcentaje de proteína. Porcentaje de proteína es simplemente tomar el porcentaje de nitrógeno y multiplicar por el factor. O sea, 4,3379% por el factor que era de 6,38.
el factor de nitrógeno a proteína. Ese factor ya sea que se dé o haya que ir a buscarlo a una tabla, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo análisis, pues, a una muestra particular, deberían ir a consultar la tabla para esa muestra, cómo se convierte nitrógeno a proteína. Es una multiplicación por el factor. ¿Y eso cuánto nos da? 27,67. 25,67. ¿Sí? 27, profe. 27, listo. 27,67% de proteína. Entonces, miren, pues que el método es relativamente simple, ¿no? Solo tenemos que tener cuánto ácido se adicionó, normalidad por volumen, y cuánto sobró, que es normalidad por volumen, pero de la base que se usó para la titulación. Y así calculamos los equivalentes de nitrógeno. Luego, multiplicando por el peso equivalente la masa y dividiendo por la masa de muestra el porcentaje de nitrógeno. ¿Y cómo pasar de porcentaje de proteína, perdón, de nitrógeno a proteína? Pues multiplicando por el factor. Y eso es pues el método de análisis de proteína por Kendall, el original, por retroceso. Mírenlo bien y me dicen qué preguntas tienen. Bien, entonces, si no tienen preguntas, yo les propongo que revisen el ejercicio que sigue. El ejercicio 24-34. Se los voy a mostrar en pantalla. El 34. Ahí está, una muestra de 1 gramo de fertilizante se analiza por el método de Kendall. Se recoge el amoníaco que destila en 100 mililitros de ácido bórico y se consumen esto, ¿no? Calcular el porcentaje de nitrógeno en la agua. Entonces ahí está el ejercicio. Yo les voy a dar pues un par de minutos para que lo revisen. El 34. Sí, el 34, el 34.
Bien, hay algo particular en este ejercicio y es que si se fijan, en ninguna de las partes en las que describí el método de la modificación del ácido bórico se necesitaba el volumen de ácido bórico que se adicionó. Sí, Eh, de hecho, ese volumen no se usa para nada. O sea, simplemente se está diciendo que sobre 100 mililitros de ácido bórico al 4% ya. Pero este es el método de la modificación del ácido bórico, en el que simplemente el volumen de ácido por la normalidad del ácido se usa para calcular los equivalentes de nitrógeno. Eso es todo. O sea, no necesitan nada del ácido bórico, porque es una solución al 4%, no es exactamente 4%, y estos 100 mililitros no tienen que ser medios exactamente. Ahí no se necesita, simplemente nos están dando información de cómo se hizo, ¿no? Pero nosotros, si conocemos el fundamento, nos daremos cuenta que, de acuerdo a lo que les mostré en el fundamento, la reacción se da, es el reactivo límite en esta reacción es el NH3. No importa cuánto ácido bórico haya. El NH3 convierte cuantitativamente el ácido bórico en ion borato. Y el reactivo límite es el amoníaco, o sea que no importa cuánto haya de no importa si son 100, 50, lo que sea, debe haber suficiente para la reacción. profe, a Entonces, mí me sale 6,2. ¿cuánto? 6,2. 6,2, listo, vamos a mirar. Hay que calcular solo nitrógeno, no proteína, no solo nitrógeno. Bueno, entonces, ¿qué información hay? A ver, yo la voy a copiar acá. Tenemos que la cantidad de ácido fue de 45. Yo tomo nota de eso. 45,32 mililitros de ácido de normalidad 0,098. Y la cantidad de muestra nuevamente es 1 gramo. Creo que no es mucha la información que necesitamos. Entonces, los equivalentes de nitrógeno serán iguales a 45,32 mililitros por 0,098. O si queremos de una vez los gramos, o los miligramos en este caso, pues multiplicamos por 14 gramos por equivalente. Y ahí tendríamos la masa de nitrógeno. ¿Cuánta masa de nitrógeno les dio? $62,18. 62,18 miligramos de nitrógeno. Y pues el porcentaje será dividir esos 62,18 miligramos de nitrógeno entre la masa de muestra que fue de 1000 miligramos, ¿no? Porque fue 1 gramo, y por 100. Y eso nos da 6,218% de nitrógeno. ¿Sí? Entonces miren que es relativamente simple, ¿no? El cálculo es muy sencillo. El procedimiento sí tardará pues un tiempo, hay que hacer la digestión. Luego de la digestión, el punto final de la digestión es un cambio en el color. A ver, vamos a ver si de pronto encontramos un video por ahí fácil de ver. Videos de proteína total, método de Kendall, no sé, vamos a ver. ¿Este es qué? ¿Diapositivas o el método realmente? Estas son diapositivas. Para diapositivas aquí tenemos lo que yo les mostré. Ahora este sí está. Este es listo. Bueno, no tienen preguntas sobre eso. Mientras tanto, yo les voy a compartir este video. A ver si me acuerdo cómo es que se hace eso. Voy a parar la pantalla y voy a compartirles el video. Aquí en presentar una pestaña de Chrome y determinación de nitrógeno de una muestra y se usa comúnmente para estimar el contenido de proteínas de los alimentos. Este método consta de 3 etapas principales: digestión con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores para formar sulfato amónico,
neutralización y destilación del amoníaco generado que se recoge en una disolución de ácido bórico y valoración del ácido bórico consumido. Los reactivos y disoluciones necesarias para la realización de la práctica se muestran en pantalla. Asimismo, realmente no se titula el ácido bórico consumido, sino el ion borato producido. Ahí pues hay una pequeña imprecisión en lo que dijo el señor. Este análisis también se hace en equipos. O sea, uno lo puede hacer a nivel de laboratorio, pero también se puede hacer a través de equipos especiales. Un equipo en el que se hace la digestión y otro equipo en el que se hace la destilación. Entonces, esto se requiere del empleo de un módulo digestor y un módulo destilador Heldal. El procedimiento experimental es el siguiente. Se pesa 1 gramo de muestra molida y homogeneizada y se introduce en un tubo de digestión Heldal, evitando que queden restos de muestra en las paredes del tubo de digestión. Se añade al tubo con muestra unas perlas de vidrio y una pastilla de catalizador. A continuación, se añaden 10 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Se colocan los tubos de digestión con las muestras en el módulo digestor y se conecta la bomba de vacío y el colector de humos. Se acciona el interruptor y se realiza la digestión a una temperatura de 400 grados durante 90 minutos. Finalmente, se deja enfriar la muestra a temperatura... Bueno, hay un cambio de color que pueden apreciar en la muestra. O sea, la muestra originalmente, bueno, tiene un color determinado, pasa por un color negro durante la digestión y finalmente el color es como amarillo claro. Finalmente, se deja enfriar blanco, la muestra ver. a temperatura ambiente. Se dosifican lentamente 50 mililitros de agua destilada en cada tubo de muestra, dejando caer el agua lentamente por las paredes del tubo. Por otra parte, se introducen 25 mililitros de ácido bórico en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros y 2 o 3 gotas de indicador mixto. El indicador mixto se puede adicionar después, pero es importante adicionarlo porque ahí van a ver ustedes que cuando se comienza a absorber el nitrógeno y reacciona con el ácido bórico, hay un cambio de color. Se coloca el tubo con la muestra digerida en el lado izquierdo del módulo destilador. En este punto, el primer paso sería adicionar, o sea, ya es el sistema está hermético, es adicionar el NH4, o sea, el hidróxido de sodio, neutraliza el ácido y hace que se produzca el amoníaco. O sea, todo se hace pues en un solo paso. El matraz Erlenmeyer se coloca en la largadera del lado derecho del destilador, teniendo la precaución de que ésta queda sumergida dentro de la disolución de ácido bórico. Una vez colocado el tubo con la muestra y el Erlenmeyer, se dosifican 40 mililitros de hidróxido sódico accionando al botón Reagent 2 y se procede a su destilación pulsando el botón Start. Esa es una destilación por arrastre de vapor. Hay una fuente de agua que se vaporiza y este burbujeo que ustedes ven acá no es el del amoníaco desprendiéndose a esa velocidad, sino el vapor que ingresa para arrastrar el amoníaco y llevarlo a la solución donde se absorbe. Como se observa, se produce el viraje del indicador al reaccionar el amoníaco generado con el exceso de ácido bórico. Una vez recogido O sea, ya el color que presenta es porque el amoníaco cambió el pH, ¿no? El amoníaco subió el pH y luego con el ácido se titula el ion borato. todo el amoníaco formado en la disolución de ácido bórico, se procede a la valoración del destilado con ácido clorhídrico 0,1 normal hasta el retroviraje del indicador. Y en esa última parte es donde se verifica pues la cuantificación con el ion borato que se titula. Una vez realizado el proceso, se calcula el porcentaje de nitrógeno aplicando la siguiente ecuación, indicando la diferencia de volúmenes consumidos por la muestra y por un blanco, la normalidad de la disolución de ácido clorhídrico y el peso de la muestra. Si ven ese 1.4, ¿de dónde creen que sale ese 1.4? Sería el factor. Sería el factor. ¿Cuál factor? ¿Cuál factor?
No sería el peso equivalente. Es el peso equivalente del nitrógeno, que es 14, ¿no? Y divido esto porque, pues, digamos que, a ver, ¿qué factor está ahí? El factor de porcentaje, el de 100 y la conversión de mililitros a litros. O sea, es esto, ¿no? La conversión de mililitros a litros da un factor de 1000, ¿no? Y se multiplica por el 100 de porcentaje, da 100 sobre 1000, que es 0,1. Y 14 dividido, a ver, sí, 14 por 0,1 es 1,4. Y ahí sale ese factor. Entonces miren que en ocasiones utilizan simplemente una ecuación, pero ustedes deben saber de dónde vienen todos esos números. El 1,4 es de multiplicar 14 por 100 y dividirlo por 1000. El porcentaje de proteína en muestra se calcula a través del porcentaje de nitrógeno obtenido multiplicado por un factor de conversión de 6,25. Eso solo es cierto para esa muestra. Recuerden que el tipo de muestra define el factor de conversión. Bueno, digamos que nos sirvió para ver físicamente. Entonces ya hicimos laboratorio. Bien, voy a volver a la presentación de la pantalla. Y pues finalmente podemos trabajar el ejercicio que seguía, creo que es el último que queda de nitrógeno, el ejercicio 24-35. Entonces también les voy a dar pues un momento para que lo trabajen, 24-35. ¿Cuál, profe? El 24-35, el 35.
Bien, ¿cómo les fue con el ejercicio? Si obtuvieron, Ya lo estoy terminando. ya estamos en esas. Bueno, aquí hay una diferencia con los anteriores. Aquí básicamente lo que hay que calcular es la masa de muestra. ¿Sí? Hay que calcular la masa de muestra para que se gaste esa cantidad de ácido. O sea, yo les diría que lo primero es que tenemos el porcentaje de proteína, ¿no? Entonces, lo primero es por calcular o convertir ese porcentaje de proteína a porcentaje de nitrógeno. Pues básicamente, si tenemos el porcentaje de nitrógeno y se multiplica por el factor, eso nos da el porcentaje de proteína, ¿no? Entonces, en este caso vamos a proceder al revés. El porcentaje de nitrógeno, pues yo tengo mi porcentaje de proteína y se divide por el factor, ¿no? Entonces, el porcentaje de nitrógeno es, a ver, proteína 26% y el factor es de 5,7. Entonces, con eso se determina el porcentaje de, a ver, tengo una calculadora, no tengo una calculadora por acá. ¿Qué Daría porcentaje? 4.56. 4,56% de nitrógeno. ¿Sí? Y pues hay varias formas de calcular la masa de muestra. Por ejemplo, sabemos que el porcentaje de nitrógeno sería la masa de nitrógeno sobre la masa de muestra, ¿no? Y pues simplemente podríamos calcular la masa de nitrógeno y luego igualar eso a normalidad por volumen por peso equivalente y despejar el volumen. O podríamos decir de una vez que la masa de nitrógeno se obtiene como normalidad del ácido por el volumen del ácido por 14, ¿no? Sobre la masa de muestra. Y por 100, bueno, aquí nos faltó por 100. Entonces tenemos porcentaje de nitrógeno 4,56. Igual, normalidad del ácido a 0,025. Volumen de ácido 50 mililitros. Peso equivalente 14 gramos por equivalente. Por 100, ¿no? Y sobre la masa de muestra. En esas unidades, pues la masa de muestra nos va a dar en miligramos. Entonces, de ahí la masa de muestra será igual 0,025 por 50 por 14 por 100 dividido 4,56. Y eso nos va a dar miligramos, ¿no? Profe, me dio 383,77 miligramos. 383,7. Así, miligramos, ¿no? Sí, señor. Esa sería la masa de muestra. Sí, y pues creo que esos eran los únicos ejercicios que habían de nitrógeno allí en ese capítulo. Sí. Bueno, entonces esto sería como lo último de los temas de neutralización. Entonces recuerden que el miércoles de la próxima semana tenemos el examen, ¿no? Examen de neutralización, que incluye también lo de los métodos de precipitación, ¿sí? Que también hay unos ejercicios allí propuestos. Dentro de 8 días, que es que no la escuché bien. El miércoles de la próxima semana es el examen. Y el tema es lo que no se ha evaluado hasta el día de hoy. Ese es el tema. Bueno, entonces digamos que el resto de la semana lo que quiero que hagamos es que ustedes comiencen a enfrentarse a los ejercicios y que las dudas que tengan pues comiencen a preguntarlas. Entonces, esta tarde, por ejemplo, la metodología va a ser aquí en la parte de los ejercicios que curso. Analítica, Profe, una pregunta. ¿En el Sí, examen entra también lo de productos de solubilidad? sí, lo del KPS también, sí. Bueno, Ah,
De esos tengo que decirles cuáles, porque creo que ese capítulo no les puse cuáles. Sí, no nos especificó. Sí, 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 ahorita yo les especifico cuáles. No van a ser muchos realmente, pero sí, es lo de solubilidad. Bueno, entonces hoy la idea es que, es que entre y mañana trabajen los ejercicios de neutralización. Pues aquí están de este libro y cuáles están propuestos. Entonces, digamos que en la sesión de esta tarde ustedes van a comenzar a trabajar los ejercicios que tengan pues ahí de los que estén propuestos y preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el alfa en el caso del 24, no sé, 1A o B o lo que sea? Esas preguntas, como las hemos hecho antes, van a estar acá, aquí abajo en los comentarios de la clase. Entonces, por ejemplo, profe, en el ejercicio 24/7, ¿cuál es el alfa para esto? ¿Cierto? Entonces yo trato de contestarles ahí. A las 5 de la tarde podríamos tener una sesión sincrónica para preguntas de ejercicios de pronto que no sean fáciles de escribir aquí. Entonces, digamos que de 5 a 6, una hora, hoy, los ejercicios que hayan trabajado, que les hayan surgido dudas, me los pueden preguntar ahí. Y pues nos reuniríamos por la sesión que está programada para las reuniones de los martes en la tarde, que casi no la usamos. Entonces, digamos que en el resto de la tarde, de 2 a 5, ustedes van a trabajar. Si tienen preguntas, los comentarios los hacen aquí en esta sección. Yo trataré de responderlos. Los que no sean fáciles de responder, a las 5 de la tarde nos vamos a reunir, los que puedan, no es obligatorio, y yo simplemente voy a resolver los ejercicios que más dudas hayan generado. Igual la sesión se va a grabar y pues la voy a publicar para que tengan como referencia. El día de mañana yo tengo una reunión a la hora de la clase, o sea que mañana no vamos a tener clase, pero entonces podemos seguir en esa misma mecánica. Incluso podríamos, si ustedes requieren, el viernes en la tarde planear una sesión de consulta. Dentro de las encuestas que ustedes llenaron, no es muy claro si pueden en la tarde del viernes, sería una hora tal vez para resolver las dudas que tengan. Eso pues con el fin de que vayan de una vez preparándose para el examen. Incluso mismo el lunes en la tarde, a las 2 o a las 3 podríamos hacerlo, ¿no? Si tienen algunas preguntas. Entonces la pregunta que les hago en este momento es, bueno, listo, esta tarde a las 5 se supone que no deberían tener cruce de horarios, o sea que en teoría todos pueden, de 5 a 6 para las dudas que tengan. Y, por ejemplo, mañana en el horario de la tarde, una hora a la que puedan, en la que yo les pueda resolver dudas si es que les surgen. De todas formas, yo creo que eso lo podemos hablar ahora al final de la tarde. Pero si quisiera el día viernes, en la tarde, ¿qué hora sería la más adecuada? Una hora de consulta a la que la mayoría pueda asistir. Quisiera escuchar No, su pues por opinión. mi lado, cualquier hora en la tarde. El viernes. Sí, ¿Quién tiene, profe. mejor dicho, quién tiene alguna restricción en la tarde del viernes? Yo el viernes puedo todavía, pues no hay problema. Listo, entonces, ¿qué horas prefieren? ¿A las 2 o a las 3? Para que arranquemos. A las 3, por favor. Yo creo clase de 2 a Sí, 4. Listo, listo. Normalmente dura Entonces, hasta las 3. listo, entonces yo a las 3, sí, yo sé que hay algunos que tienen clase, entonces es solamente para los que puedan asistir. De igual, los que no puedan asistir, yo como en las otras veces, voy a tomar nota de todo lo que haga y subo a la plataforma el video y lo que hayamos rayado. Entonces, quedamos que el viernes a las 3, ¿no? profe, Listo. ¿y con qué enlace nos conectamos? Yo lo creo ahorita. Yo ahorita creo la reunión y a ustedes les va a llegar la invitación. Listo. Entonces va a ser a las 3 de la tarde, lo voy a poner de 3 a 4 y si pues tenemos más preguntas, pues será más tiempo. Entonces recuerden, ahorita nos volvemos a conectar a las 5 para que ustedes vayan trabajando los ejercicios en esta tarde, ¿no? Si tienen preguntas puntuales, las pueden hacer a través del blog, pues en la plataforma, y ya preguntas un poco más elaboradas a las 5 de la tarde de hoy. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo, entonces nos vemos más tardecito y estoy pendiente de las preguntas que les vayan surgiendo. Profe, le puedo una consultica desde que vaya, pero un Sí, sí. momentico. Claro, sí, sí. De hecho, si tienen preguntas ya mismo, los podemos de una vez solucionar. ¿Preguntas sobre qué? Sobre el taller de normalidad, de análisis volumétrico. Listo, Sobre a el ver, punto 16. el 16. A ver, de esto, ¿no? Sí.
el 16. Bueno, en el 16, a ver, yo creo aquí, bueno, lo que voy a hacer más bien es, Pues yo ahí allá la normalidad inicialmente, con ese volumen sí, general. esa normalidad creo que, si mal no recuerdo, da como punto 14 más o menos. Ahí medio punto 14, sí. Sí, esa es la normalidad del ácido. Siempre usted tiene la masa del carbonato, lo divide por el peso equivalente y ahí tiene los equivalentes. Y luego lo divide por el volumen, ¿cierto? Así lo hizo, ¿no? Y eso Sí, da ya más lo o menos punto 14. La otra parte de la pregunta es básicamente usted cómo a partir de la solución punto 14 obtiene una punto 1. Es básicamente una dilución. O sea que en esa usted utiliza simplemente la ecuación de la dilución, que es C1V1 igual a C2V2 y despeja el volumen 1, ¿no? Que sería algo como eso. Entonces voy a mostrarle acá. Y no sería más bien el volumen 2, por ahí, porque está tomando Usted la... tiene una solución que es punto 14 equivalentes por litro, ¿no? Y usted debe, a partir de esa, producir una que sea 0.1 equivalentes por litro, 1000 mililitros, ¿no? Que es un litro. Entonces aquí usted sería esto, ¿no? Es una dilución, no hay una reacción química. Entonces sería como esto. La concentración 1 es 0.14. Necesito averiguar qué volumen tomar de esa para producir 1000 mililitros de una que sea 0.1 normal. Entonces el volumen sería 0.1 por 1000 mililitros dividido 0.14. Y lo que de eso, ¿no? Las unidades de esto, pues, serán las del volumen. O sea, estos son equivalentes por litro y estos también. Eso se cancelan y eso a, no sé, 700, no sé cuánto es. Pero ahí, ¿por qué no tomaría el volumen que está ahí inicialmente? ¿Cuál volumen? Pues el que le dan para allá la normalidad de punto Porque es que usted de esa solución no sabe cuál es el volumen. Este es el volumen de ácido. ¿Sí? Este es el volumen de la solución de ácido que se usó para titular, ¿cierto? Pero entonces usted necesita saber qué volumen de ella, o sea, de esta solución, de esa normalidad punto 14, se necesita para preparar un litro de solución punto 1. Es decir, si usted lo que le dio acá, ¿cuánto da eso? Como 700 algo, ¿no? 714. 714. Si usted no dispone de 714 mililitros, no puede preparar un litro de esa solución. Esa es la forma de evaluar por qué no usar simplemente 38, ¿no? 38 fue el volumen usado en la titulación del ácido, lo que no implica que usted solo tenga 38 mililitros. Usted preparó una solución de ácido y luego, esa solución la estandarizó con el de sodio, pero usted no preparó 38. Usted gastó 38 de lo que preparó para titularlo, para determinar su concentración exacta. Pero usted puede haber preparado más, digamos que usted preparó 1 litro y con 38 mililitros de esos 1000 los usó para la titulación, pero le sobró, ¿no? Si usted no tiene suficiente, es decir, no tiene al menos 714 mililitros, no es posible que usted a partir de la 14 prepare 1 litro de una 0.1. ¿Sí? Listo, pero muchas gracias. Listo. Bien, entonces, preguntas como estas las pueden hacer ya sea de este taller o del otro de neutralización. Yo voy a definir de una vez los de precipitación cuáles, no van a ser muchos realmente. Está ahí planteados. ¿Listo? Entonces, estoy pendiente de ustedes hasta las 5 y a las 5 nos reunimos para las dudas que tengan de los ejercicios.